Estamos con Raúl Arroyo, magistrado presidente, bueno, fue magistrado y ahora es presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo. Fuiste magistrado del Tribunal Electoral. Tengo una licencia del Congreso para ocupar ahora este cargo de ombudsman. Qué bueno que lo precisemos, porque siempre te he hecho magistrado. Oye, Raúl, la gran crítica que se hace a las comisiones de derechos humanos, tanto a la nacional como a las locales, pues es que están duplicando lo que le toca al Poder Judicial. Si a mí me violan mis derechos humanos, pues yo tengo que ir ante un juez y decir, señor juez, ese policía o ese agente del MP o ese médico de tal hospital público violó mis derechos humanos. ¿Por qué se duplican las funciones? Pregunta, ¿o se duplican? No, yo creo que no se duplican, Gerardo. Creo que desde hace 20 años quedó bien definido qué hacen el sistema ombudsman y qué hacen los tribunales. El sistema ombudsman parte de esta carga de respetabilidad, de fuerza moral que se tiene frente a la autoridad. Por eso la carencia de esos dientes, ¿no? Por eso no hay esos mecanismos vinculantes. No había. Bueno, no había, las hay ahora a partir de junio, como ya dijimos. Y el otro aspecto, que es el del Poder Judicial, en donde sí hay una sentencia que obliga a su cumplimiento. Y hay todo un proceso de desahogo de pruebas, de comparecencias testimoniales, etcétera, ¿no? Que son las que conforman todo el procedimiento para que finalmente el juez emita una sentencia. Torturan al hijo de una persona. Esta persona se siente agraviada porque además ubica perfectamente quién torturó a su hijo. ¿Debe ir con un juez para que meta a la cárcel al servidor público o debe ir a la Comisión de Derechos Humanos? Pues debe ir a los dos lados. ¿Y qué pasa en uno a y los qué dos pasa lados, en otro porque para nuestro público? En la Comisión de Derechos Humanos tendrá que responsabilizarse al servidor público que en abuso de su autoridad cometió la tortura y tendrá que responder en el ámbito de la violación a los derechos humanos. Pero también esa señora que vio que torturaron a su hijo tendrá derecho de denunciarlo en el Ministerio Público para que venga la responsabilidad penal, es decir, para que un juez castigue a quien abusó de la autoridad. ¿Por qué? Porque en la tortura pudo haber ocasionado la muerte, pudo haber ocasionado lesiones, pudo haber ocasionado daños irreversibles. Entonces son dos ámbitos que deben ejercerse porque los dos protegen al individuo, los dos protegen a la persona, en ámbitos diferentes. El de la responsabilidad del servidor público, que en el ejercicio de sus funciones no puede abusar de su poder y llegar a la tortura, y en el de la responsabilidad penal, cuando ocasionó un daño en ese indebido ejercicio de la autoridad. Recuerdo este tema platicado con el hoy fallecido ministro Gudiño Pelayo, amigo nuestro. Escribió un libro que se llama El Estado contra sí mismo, donde decía, es que no tiene sentido, si ya lo hacemos los jueces, nosotros, ¿para qué lo están haciendo las comisiones? Mi discusión era, bueno, señor ministro, lo que pasa es que el Poder Judicial ha incumplido su trabajo, el Poder Judicial es lento, es farragoso, no tiene el impacto social que se espera. Dice, bueno, hemos fallado, decía, pero tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Déjame que insista también en esta pregunta, ¿no se están duplicando funciones cuando dice que hay que denunciar ante los dos? Yo recuerdo muy bien, como tú, al ministro Gudiño, hoy lamentablemente desaparecido, y aquel texto del Estado contra sí mismo, donde se planteaba precisamente esa duplicidad. Pero lo dijo el ministro Gudiño y lo dijeron muchos más académicos y muchos jueces y hubo muchas descalificaciones. Y dije, bueno, si nosotros ya tenemos el juicio de amparo, que es una de las instituciones cumbre del derecho mexicano, ¿para qué vamos a traer esta figura escandinava que además va a ser de adorno, no va a servir, etcétera? Bueno, hoy podemos recordar todo esto y lo tenemos que ver de otra manera, Gerardo, porque pues hoy nos queda claro que los derechos humanos son un tema universal en el que México estaba ausente hace 20 años. Y ese fue el gran cambio y ese fue el motivo de la creación de este sistema ombudsman, que hoy también hay que reconocerlo, presenta fallas. Te estoy haciendo una pregunta con una actitud alevosa. Mi pregunta es, ¿la creación de las comisiones de alguna manera revela que falló o que ha fallado el Poder Judicial de la Federación en su encomienda principal? Creo que hace 20 años era evidente que había mucho de ello y que en estos 20 años ha habido correcciones y que ha habido fórmulas y mecanismos que han venido a modificar esta situación. Bueno, la ley de amparo, que tiene también muy reciente vigencia, no la ley, porque la ley finalmente no se ha emitido, sino la reforma
al juicio de amparo, la reforma constitucional, ¿no? Bueno, todo eso son mecanismos que han ido marcando la evolución del Poder Judicial, pero también la evolución del sistema ombudsman. Hace muy poco tiempo, todo lo que se refería a derechos humanos, pues solamente se volteaba a ver al ombudsman, ¿no? Violación de derechos humanos, incumplimiento de derechos humanos, cualquier tema de derechos humanos, el ombudsman. Bueno, la reforma constitucional nos deja bien claro que hoy el tema de derechos humanos en nuestro país es un tema transversal y que todo servidor público tiene que hacerse cargo de ese tema en el cumplimiento de sus ¿Y funciones. tú sientes que tanto las comisiones estatales como la Comisión Nacional cumplen con su cometido de manera decorosa? Hoy. Hay cuestionamientos serios y no me gustaría generalizar porque hay problemas de diseño que vienen desde hace 20 años y yo mismo pongo a la Comisión de Hidalgo como ejemplo. Hasta hace unos días veníamos funcionando con una ley obsoleta que tenía 20 años y que ya no respondía a las necesidades que teníamos que atender. ¿Por qué? Porque no había interés, porque el tiempo pasó y no hubo ni del legislador ni del ejecutivo la visualización de que había esa necesidad de cambiar y de actualizar las leyes, ¿no? Entonces, bueno, hoy viene la gran reforma y esta es la llave que puede hacer que esto cambie. Por eso me gustó mucho el tema de hace un momento, la revolución de los derechos humanos. Así lo tenemos que asumir, ¿eh? Otra pregunta, si las comisiones, tanto la nacional como las estatales, están cumpliendo con su cometido, ¿qué piensas, por ejemplo, del informe reciente de este organismo internacional, Human Rights Watch? Me parece que es muy interesante. Que dice, el informe que aquí tengo se titula Ni seguridad ni derechos ni humanos. derechos. Pues es un título terrible, porque esto no solamente sería una crítica a los cuerpos policiales y a los cuerpos ministeriales y a los jueces, también sería una crítica a las comisiones. Creo que es una crítica en general y me gustaría mucho que temas como este informe y como otros informes, por ejemplo el de los relatores de las Naciones Unidas o el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se vean ni de manera catastrofista, que tampoco se desdeña. Aunque el título es espeluznante. Es un que título en lo que personal me parece horrible, ¿eh? Es un título que sugiere una catástrofe. Cuando ¿no? yo leo, cuando yo leo, por ejemplo, que en Corea del Norte hay 400,000 presos políticos, pues estamos en la gloria. Aquí Human Rights Watch dice, hay 24 ejecuciones extrajudiciales y 39 desapariciones forzadas. Y con un detalle más que hay que decir, fue un muestreo solamente en un mínimo número de entidades federativas. Ahora, mi pregunta es ¿no? esta. Cada violación, por menor que sea, tiene que ser castigada, Desde perseguida, luego. denunciada, Desde luego. la más pequeña. Desde luego. Pero poner que no hay ni seguridad ni derechos, ¿no te parece exagerado y Por hiperbólico? eso yo digo que no debemos verlo ni de manera catastrofista, ni tampoco desdeñarlo. Lo que tenemos que verlo es, como tenemos que verlo es, en la justa dimensión que tiene. Cosa que hoy es muy difícil en medio de la situación en la que está viviendo el país. Vamos a un corte y seguimos platicando este tema, Raúl.